Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Infiltrados del Filtro. Vamos a conversar hoy día con José Luis Incio, el es politólogo, que nos va a dar un poco de luces sobre esta campaña electoral ya en la recta final que estamos viviendo. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, María? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos unos minutos para poder conversar y para poder hacer un análisis de lo que está ocurriendo en este momento, porque de hecho muchas situaciones que no nos esperábamos están ocurriendo y quizás estas puedan ir cambiando de cara a las semanas que vienen. Sí, de hecho las encuestas que se han publicado este fin de semana y en estos días, pues primero creo yo que dan un escenario bastante fragmentado, con lo cual estas semanas que vienen van a ser muy decisivas para la campaña, para los candidatos, tanto a la presidencia como para el Congreso. Y eso es, creo, el nivel de incertidumbre es bastante alto y esa es una de las primeras conclusiones que podría extraer de lo que hemos visto este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Vamos a concentrarnos primero en Johnny Lescano, que empezó abajo, pero fue subiendo de tal manera que a esas alturas está casi, por no decirlo ya, absolutamente consolidado en la primera vuelta. Sí, el caso de Lescano es muy interesante porque Lescano tiene dos ventajas, creo yo. Una que es, es un personaje conocido, es un personaje que está en política hace como 20 años, entonces, o más, y tiene una marca conocida que es el símbolo de Acción Popular, que es bastante antiguo. Entonces, en un escenario en el cual hay un desapego total, o bueno, no, pero casi total de los electores con la política, de los electores con el contexto, las crisis que pasan una tras otra, etcétera, y también la pandemia, pues los atajos que uno puede hacer para decir por quién va a votar o quién es su preferido, lo han ayudado al Lescano, ¿no? También es cierto que tiene un bolsón interesante en el sur y parte también de que él empezó siendo representante por Puno, entonces, de nuevo, es una cara conocida en la región, etcétera. Sin embargo, yo no, o sea, por lo que he visto las encuestas, con la cantidad de gente que todavía no decide su voto, la cantidad de votos viciados, etcétera, no me sorprendería que, todo se voltee, ¿no? Ahora bien, es el puntero indiscutible en el sentido de que tiene la distancia más grande con todos los demás, más allá de la significancia estadística, lo cual lo consolida en el primer puesto. Sin embargo, yo creo que también que es un puntero débil, entonces, en tanto los reflectores se empiecen a poner sobre él, va a ser como una suerte de muñeco de plástico que se puede empezar a derretir, ¿no? Entonces, cuando tú estás, ese es el tema de cuando estás adelante en las encuestas, o sea, cuando pasas, digamos, de abajo hacia arriba muy rápido, todos los reflectores se ponen sobre ti, lo cual te favorece si es que tienes bastantes fortalezas, pero también puede mostrar todas tus debilidades o problemas y esa candidatura se puede empezar a desinflar, ¿no? Por eso yo creo que estas 2 semanas que vienen son muy, muy interesantes e importantes. Y hay algo interesante con Lescano y es que está, robándole el sur a Verónica Mendoza, que, o sea, digamos, en el entendido era la candidata de esta zona, del voto duro del sur, que siempre, digamos, tiende hacia la izquierda y que, sin embargo, Lescano ha sabido conquistar. Sí, yo sé si es que es tanto que el sur tiende a la izquierda. Mi perspectiva siempre es un poco distinta en ese lado. Yo creo que el sur, más que un tema, bueno, a ver, ¿cómo lo pondría? Que digamos, las regiones del sur son también correlaciones con las regiones más pobres, las regiones más afectadas por problemas con mineras, las regiones más abandonadas por el Estado, las regiones que en realidad se han visto tan beneficiadas o casi nada beneficiadas de todo este progreso económico de hace, no sé, 20 años, del que todo el mundo habla, ¿no? Entonces, es como el votante del sur es un votante que es más, digamos, menos adverso al riesgo, es decir, está buscando un cambio, está buscando a alguien que represente algo que le pueda significar para ellos también una mejora, ¿no? O sea, no tienen mucho que perder, por decirlo así. Entonces, es como son menos adversos al riesgo, lo que están buscando en ese lado y el candidato que logre sintonizar con eso es un candidato que va a poder justamente
agarrar ese bolsón, ¿no? Verónica fue en su momento, pero si recordamos la votación de Keiko Fujimori en su momento en una de las vueltas también fue bastante alta en el sur, porque, digamos, no es una votación, yo lo llamaría de izquierda, y haber partido de ese punto creo que fue uno de los errores, creo, de la campaña de Verónica Mendoza. O sea, me parece, es muy, eh, digamos, encuadrado pensar que la mayoría del Perú está en una tendencia izquierda-derecha, entiende la posición ideológica o se posiciona en una de esas, en ese espectro, ¿no? Entonces, más allá de ideología, lo que la gente quiere es cómo vas a solucionar mis problemas, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y qué es lo que tú representas para mí, ¿no? Y Entonces, Lescano ha sabido sintonizar en ese pedido, digamos. claro, Lescano tiene digamos, de nuevo, la ventaja de ser de ser un candidato que tiene tiempo ahí, o sea, es una cara reconocida en Puno, por lo menos, o en la zona del sur. Y también es, creo yo, aquí está ayudando que, digamos, el peruano promedio está tan cansado de las crisis políticas que, de nuevo, es un punto de desatención total con el cual dice, y creo que ahí la marca estaría ayudando, ¿no? En el sentido de, claro, todo el mundo dice, oye, pero Acción Popular, con todo lo de Merino, lo que pasó en noviembre, ¿cómo es posible que esté tan alto, etcétera? Y es que yo creo que nos olvidamos que, uno, la oferta no ha sabido presentarse, o sea, sigue siendo la oferta mala. Y dos, dentro de eso es como, bueno, es el símbolo que reconocen, el símbolo que pueden identificar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que está jugando esos dos aspectos, más por sus propias virtudes, que ha sido que Lescano está ganando ese terreno más por sus propias virtudes, por deficiencia de la campaña de una candidata como Verónica o digamos, o lo malo que son los otros candidatos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves un candidato como Pedro Castillo, que está subiendo en el sur también. Entonces, no es una cosa de que es... no es una cosa tan cerrada lo que yo voy, ¿entiendes? Es como el elector está tan desapegado que para nosotros decimos, ¿cómo puedes cambiar tu voto de un momento a otro? ¿Cómo puedes votar por él? Es como, ese no debería ser la pregunta. La pregunta de los partidos debe ser, ¿por qué yo estoy fallando? No, ¿por qué el elector no me entiende? Entonces ahí yo creo que es el problema que se tiene con ese electorado. Es un electorado que, sí, o sea, racionalmente tienes toda la, digamos, es lógico que empiecen a buscar cambio en un sistema que no los ha beneficiado, sobre todo, ¿no? Y cuando hablamos de cambio, por ejemplo, ahí también en este espacio entran candidatos como Rafael López Aliaga, ¿no? Que también tiene un discurso de mucha, a ver, de cambiar muchas cosas, a ver, decir, no, fuera con la corrupción, fuera con Odebrecht, y posiciones que conectan mucho con algunos sentimientos que tiene la gente, sobre todo en el rechazo a la corrupción, que es un rechazo generalizado, pero que él, digamos, ha sabido manejarlo de tal manera que su discurso llega a las personas y dicen, bueno, él es una buena opción. Sí, yo creo que mi lectura sobre el crecimiento de Rafael López de Aliaga para mí, desde mi punto de vista, tiene un responsable que es el fujimorismo. ¿En qué sentido? El vacío que está dejando el fujimorismo de representación lo ha absorbido López Aliaga. López Aliaga, en esta misma lógica digamos, los electores que no tienen mucho que perder, que no son adversos a riesgo, por decirlo así, también está el elector que tiene mucho que perder, que se ha visto muy beneficiado por el sistema y por el cual las cosas deben seguir igual y digamos, ve fantasmas y monstruos por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que por ejemplo, fantasmas y monstruos me refiero a que le pintan, el chavismo ya va a venir, la izquierda está por tomar el poder, los caviares... Van a estatizar todo. Van a estatizar todo, etcétera, y se asustan, y es ahí donde van a sintonizar con un candidato que represente lo que para ellos representa lo que está bien, el sistema, el modelo económico, digamos, los valores, y ahí entra un poco el lado conservador y digamos, lo conservador que somos, ¿no? Entonces López de Aliaga ha sintonizado mucho con ese voto duro que antes era bien fujimorista de los más conservadores, o sea, el conservador religioso, el conservador clasista, el conservador hasta cierto punto racista, etcétera, que lo que ve es en alguien que lo ve como un empresario exitoso, alguien que es súper católico, etcétera, y juega un poco el rol de la religión, más que el rol de la religión, el rol de cómo sintonizas con el elector con algunas cosas, ¿no? Como defensa digamos, de la vida, del aborto, la vida, cosas así, y es como, entonces ahí empiezas a sintonizar con ese elector que además
representa a él la defensa del sistema económico, por decirlo así, porque él es contra los comunistas, contra los caviares, etcétera, ¿no? Entonces, su onda de contra la corrupción no creo que sea la que le haya despegado, pero bueno, no tengo mucha evidencia sobre eso, habría que ver, digamos, el perfil del elector de López de Aliaga, pero el perfil del doctor López de Aliaga es bastante digamos, urbano, digamos, bastante privilegiado hasta cierto punto y conservador. Entonces, ahora pueden haber conservadores que no hayan sido necesariamente privilegiados en el sistema económico, pero igual sintoniza con esas, digamos, con esos mensajes, ¿no? Y en ese lado yo creo que su campaña ha sido bastante efectiva en, digamos, en tener estos puntos de diferencia y de pelea que lo hacen ver a él como yo soy el defensor de la vida, yo soy el defensor de este voto conservador, etcétera, que le desinfló un poco la candidatura del fujimorismo, porque ese es el bloque que se está peleando, ¿no? Y yo creo que ahí digo que es responsable el fujimorismo en el sentido de que el fujimorismo ha quemado su capital político en estos 5 años. O sea, creo que más allá de lo que pasó en noviembre del año pasado, etcétera, yo creo que, digamos, en la narrativa al menos, creo yo que existe la idea de que los responsables de la crisis del 2016 para adelante fue el Congreso Fujimorista, que fue prepotente, que bajó ministros, que incluso el mismo Fujimorismo dentro tiene que Keiko es como, se desinfló Keiko en cierto punto, porque es como Keiko, teniendo a su padre libre, saboteó el indulto, o sea, esas cosas no se olvidan, entonces vienen a salir en campaña y es como, ya Keiko en sí misma no es una buena representante de la marca o del apellido Fujimori, porque ha perdido ese sector, entonces este sector empieza a buscar otro candidato con quien sintonizar, y ante, digamos, otro candidato de derecha que no han sabido despegar, está López de Aliaga, que ha salido con este discurso, ¿no? Claro, eso, al tema de Keiko precisamente iba a referirme cuando comentabas, ¿no? Y cómo le está pasando factura, al punto de que la misma Keiko Fujimori lo ha reconocido muchas veces cuando se lo han preguntado, bueno, que fueron errores, que se hicieron las cosas mal, etcétera. Y de hecho su eslogan de campaña básicamente va a eso, ¿no? A volver a empezar, ¿no? A que todo lo que ha pasado durante esa época le ha enseñado algo y de pronto está iluminada y nos va a mostrar una nueva Keiko Fujimori. Pero no le está funcionando porque está estancada. Y de hecho, sí. ¿Tú crees que tenga tendencia a recuperarse o qué va a pasar? Yo creo que, el tema del cambio es que lo que pasa es que como todo político tú mandas señales, es como un juego, ¿no? Tú mandas señales y en tanto tú cumplas tu palabra, la gente te empieza a creer o no y empieza este juego que nunca termina, ¿no? En el caso de Keiko, digamos, en la campaña pasada ha hecho lo mismo, o sea, habló de que cambió, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan de que se hablaban de la Keiko de Harvard, ¿no? Que venía como súper liberal, súper cambiada, como que no, el autoritarismo, etcétera, y la Keiko de segunda vuelta mucho más dura, la Keiko que dirigió ese grupo en el Congreso. Y yo creo que ahí es que el fujimorismo no ha sabido, digamos, no ha sabido despegarse de su origen autoritario, de su núcleo autoritario, y en tanto, digamos, Keiko se ha formado en ese núcleo con Alberto Fujimori, tiene la misma idea, no va a ser poco creíble esa idea de que he cambiado, he aprendido, ¿no? Es como, no sé, es poco creíble. Entonces, es por eso que también en un momento de la campaña me dio la impresión de que Keiko empezó, dándose cuenta que estaba perdiendo ese voto más duro, empezó a decir, no, yo soy la mano dura y de derecha, ¿no? Pero sí, yo creo que es poco creíble lo de Keiko Fujimori, y sobre que si puede repuntar, como te digo, el escenario está muy fragmentado. O sea, una cosa que tenemos que entender es que cuando tú veas una diferencia de uno tiene 7, el otro tiene 5, uno está sobre el otro, no. O sea, los márgenes hay que considerar el margen de error. Exacto, entonces, y además cuando uno va digamos, a los números en sí mismo, tú tienes que, uno es, no sé, pues, el 7% de 1000, que viene a ser, no sé, pues, 70 votos, 70 personas que dijeron sí, el otro 72, ya ese 2 hace la diferencia que te hace ver todo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, hay bastante margen de acción. Lo que sí es obvio es que hay algunos que han ganado bastante en estas semanas, y hay otros que tienen que replantear un poco cómo están haciendo la campaña, cuáles son los mensajes que están dando, qué es lo que quieren, o sea, qué es lo que tienen que hacer.
para remontar esto. Yo creo que en el caso de Keiko puede funcionar. O sea, todavía tiene espacio para hacer algo, ¿no? En ese sentido y tratar de recuperar o quitarle un poco el tema a López de Aliaga, que también es un mal candidato. O sea, López de Aliaga crece en ese lado, pero recordemos que ese grupo no es la mayoría, no es un grupo muy grande. Entonces, es un grupo que quizás te puede hacer pasar a segunda vuelta, pero de ahí para decir que vas a ganar la presidencia falta mucho. Entonces, yo creo que lo que usualmente suele pasar en las elecciones es que la derecha suele estar más unida que la izquierda. En esta elección veo como que o están igual de partidas o incluso la derecha está un poco más partida, lo que llamamos derecha, ¿no? Digamos, defensor del sistema, etcétera, están más partidos que lo de la izquierda. Ahora, puede ser que simplemente se junten, ¿no? Pero yo creo que López de Aliaga es un elemento menos conciliador para juntar que por ejemplo, digamos, lo que pueda cohesionar una candidata como fue Keiko en el 2016 o el mismo PPK en el 2016, que también fue muy interesante, ¿no? Pero la última encuesta de Ipsos, por ejemplo, pone que Johnny Lescano le ganaría digamos, a los que aparecían los 5 primeros, ¿no? Johnny Lescano les ganaría a todos en segunda vuelta, pero Rafael López Aliaga le ganaría solo a Keiko Fujimori. O sea, igual el antifujimorismo sigue siendo fuerte. Sí, sí, sí. Ahí esa, o sea, si va, bueno, no que es muy poco probable, creo yo, digamos, por si ven las elecciones pasadas que pasen los dos a segunda vuelta. De hecho, para mí siempre ha sido muy interesante porque, de nuevo, y quizás discúlpame que regrese tanto a esta lógica de digamos, lo que son adversos al riesgo y lo que no son adversos al riesgo, ¿no? Pero siempre han pasado uno y uno. O sea, siempre hay uno que es como, yo vengo a representar el cambio, yo soy algo nuevo, etcétera, y siempre hay uno que es como, wait, cambio responsable, como fue lo de que el eslogan que quiso hacer Alan en el 2006, y luego, digamos, o sea, siempre hay uno, ¿no? Humala, Keiko, Alan, Humala, ¿entiendes? Como que lo de 2016 fue Keiko y PPK, entonces fue medio raro. Entonces en esta segunda vuelta va a ser bien difícil que pasen como los dos. Ahora bien, yo leería con muchas pinzas lo de, justo hablaba con alguien en Chile sobre el tema, con muchas pinzas lo de segunda vuelta, porque segunda vuelta es una elección aparte. O sea, una vez que pasan estos dos candidatos, por dos razones creo yo. Primero que si pasa alguien que no tuvo tanta atención en la primera vuelta, lo que va a pasar es que toda la luz se van a ir sobre estos candidatos y van a salir todos sus problemas, todas sus debilidades y también sus fortalezas. Entonces, es decir, es un segundo round donde realmente te vas a fijar en los candidatos y va a salir de todo. Es una segunda vuelta en la cual las alianzas empiezan a jugar también a favor o en contra, ¿no? Y yo creo que, digamos, preguntarle ahora a la gente que está tan desapegada de la política que, digamos, el 30 y tantos por ciento todavía no sabe por quién votar o va a votar el blanco y viciado, por quién vas a votar en segunda vuelta, o sea, es lo que va a ser una respuesta cualquiera. Es decir, es una respuesta digamos, que va a ser muy difícil que se torne en acción en sí mismo, ¿no? Entonces, que no refleja exactamente lo que va a pasar. Sí, yo diría puede que la ser segunda vuelta la fotografía de lo que piensa en el momento, ¿no? Claro, yo creo que la segunda vuelta es una elección distinta y ahí es muy difícil predecir ahora lo que va a pasar en ese momento con las opiniones o las cuestiones cambiantes, ¿no? Además, si tú ves, creo que la de Datum sacó que la gente que dice que sí, que está decidida en su voto en cada candidato, creo que es poquísima, es 30, máximo 40%. O sea, es decir, todavía hay un grupo de gente que está pensando en a cuál podría cambiar de candidato, ¿no? Entonces, entre esos y el 20% que dice que no saben opina, ¿no? 20, 21, 23, si no me equivoco, en la última edad. Claro, por eso te digo, la cancha está bastante abierta y se vienen 2-3 semanas que van a ser súper intensas y el tema es que hay espacio para todo en realidad. Y lo cierto es que la pandemia también juega en contra, ¿no? Porque no es como que los candidatos puedan salir a hacer campañas como quisieran o pudieran, están más limitados y también que la pandemia en realidad, la gente está pensando imagínate la gran mayoría si me voy a vacunar, si es que tengo trabajo, etcétera. Entonces, imagínate que lo que llamamos el mental bandwidth, lo que tú puedes pensar en el momento es como que el 90% de tus cosas y al final del día dedicarás un minuto a la política, ¿no? Entonces, hacer campaña en un espacio de crisis
como la que estamos viviendo, económica, sanitaria, etcétera, es bien complicado, ¿no? A menos que los candidatos sepan aprovecharla. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Utilizan mucho el tema de la pandemia para capitalizarlo también dentro de sus propuestas. Y lo que te iba a decir precisamente con respecto a esto de que la gente no está pensando en eso, es que seguramente su voto lo van a decidir probablemente en la última semana, en los últimos días o la noche anterior a tener que ir el domingo en la mañana. Sí, de hecho hay un estudio del Jurado Nacional de Elecciones sobre el perfil del elector que dice que es un buen porcentaje, que si no recuerdo el 20% o algo por el estilo, de que decide el voto en la escuela. Y es por eso que yo creo que la forma como, o sea, a mí me molesta un poco porque a veces hablo con gente de partidos o los leo, los escucho y es como, tienen esta frase, yo no entiendo cómo, por qué no me hacen caso, yo no entiendo por qué no me quieren, es que ese no debería ser la partida. La partida es qué estoy haciendo mal para no sintonizar. O sea, es como el elector es el que tú tienes que convencerlo a él. No es que como ¿cómo se llama? Es la culpa que él no me entiende. Eso no es, digamos, eso no es válido, ¿no? Entonces ahí yo creo que los partidos tienen que cambiar sus estrategias, pensar en nuevas formas de hacer campaña y también pensar en si tú sabes que es un elector indeciso que decide las últimas semanas en la cola, pues sabemos por psicología social, psicología política, que una de las cosas que más influencia es los que están alrededor de uno. Entonces, empieza a hacer una campaña basada en eso, ¿no? En las redes, que puedan tener los indecisos para convencerlos cómo votar o no, o llevarlos por ese lado, ¿no? Pero en fin, o sea, a lo que voy es, hay bastante que trabajar, ¿no? Por ejemplo, candidatos como Julio Guzmán, ¿qué le está pasando a él? Digamos, es la factura de lo que ocurrió, porque llama la atención que, por ejemplo, cuando se hizo una consulta con respecto a la intención de voto para el Congreso, el Partido Morado tenía un porcentaje importante. Sin embargo, no se traduce eso en la aceptación a Julio Guzmán. Y candidatos, por ejemplo, como Bengolea, que no tienen un mal discurso, pero que sin embargo están muy, muy abajo, casi creo que ya ni siquiera aparecen, sino que están dentro de otros. No estoy muy segura de esto, pero en todo caso, cuyo mensaje no llega, ¿no? Y ahí justamente lo que tú nos decías. Claro, yo creo que o sea, yo siempre digo esto, si es que tus amigos te entienden y crees que eso es suficiente, estás mal. Porque tus amigos o tu círculo, o por ejemplo nosotros, no representamos la gran mayoría del electorado. ¿Entiendes? Entonces, tú no necesitas que alguien te diga, estás haciendo las cosas bien. Estás como, tu mensaje yo lo entiendo, etcétera. Tú necesitas escuchar y sobre ese escuchar, pensar qué es lo que tú estás fallando, qué experiencia tú no tienes, qué vivencias tú no tienes que tiene tu gran electorado, que es con la cual necesitas sintonizar. Entonces, claro, para mí me parece muy bueno el plan de gobierno de Julio Guzmán, el tema el plan de gobierno del PPC o los discursos que hacen otros candidatos muy preparados, etcétera. Pero estamos hablando que la gran mayoría del Perú vive en una gran informalidad. Viven digamos, en una zozobra constante por la pandemia, por la crisis económica, etcétera, que si los partidos que son responsables no adecúan su discurso o lo presentan de una forma que sintonice, lo que están haciendo es dejar el espacio para que venga un populista que para ellos es mucho más fácil. Decir como, vamos a hacer X y recordemos que... Todo. Claro, o ¿sabes qué? Vamos a votar a todos o vamos a reconstruir esto, en fin. A lo que voy es, o sea, los partidos responsables la tienen más difícil que los partidos irresponsables en ese lado. ¿Por qué? Porque los partidos responsables entienden que no es que pueden prometer A, B o C. Saben que hay un tema de gestión, saben que hay un tema de eso, pero entonces eso tienes que empaquetarlo de tal forma, escuchar y retroalimentarte para saber qué es lo que se necesita para que pueda llegar ese gran electorado. El que tu amigo te entienda no te debe importar. Entonces es como el que está convencido, está convencido. Lo que tienes que pensar es el que no está convencido y ver cómo sintonizas con ellos, ¿no? Pero el tema es que los partidos responsables la tienen mucho más fácil porque saben que simplemente van a ir y decir, ya bueno, vamos a construir, no sé, pues 20 cosas acá y todo el mundo, ya, eso está bien porque va a haber trabajo, o voy a regalar esto. Entonces, y ese es un gran problema porque luego el partido responsable llega al poder, no cumple lo que hace y la gente se sigue desinteresando de la política, ¿no? Entonces, porque al final cuando llegas, resulta que no se podía hacer lo que estabas prometiendo, o que en algunos casos tú eras consciente en ese momento de que no se podía hacer lo que estabas prometiendo, sin embargo,
lo soltaste como una forma de jalar gente y luego llegas y les dices, disculpa, no se puede. No hay voluntad política o una de esas cosas. Claro, claro. Claro, porque tampoco es que tú vas a llegar a gobernar solo. Tú no puedes proponer cosas en las cuales, sabiendo que vas a tener un Congreso tan fragmentado, no vas a poder cumplir. El tema es ese. Y luego la gente se sigue desentendiendo de la política y va a optar por caminos menos, digamos, responsables, más populistas, incluso autoritarios. Entonces, aquí el tema es que los partidos responsables en su tema de campaña deben entender que deben salir de su zona de confort y pensar en, por ejemplo, qué es lo que tienen que hacer para sintonizar con este electorado y no asumir, o sea, a mí lo que me molesta es asumir en el tema cuando los candidatos dicen, no, pero ellos entienden que este tema tan grande y complejo es necesario. Y es como, no, o sea, tú te entiendes y que tú te sientas ahí a conversar miles de horas sobre el tema y toda la filosofía alrededor, bacán, pero no asumir que el elector, porque es pobre de izquierda o el que está en la zona urbana por tener plata de derecha, o sea, no asumir esas cosas. Entonces tú necesitas herramientas para justamente saber cuál es el mensaje que va a calar mejor. Y a ese mensaje ver cómo se acerca tu propuesta a ese mensaje y poder, digamos, venderlo. Ahora, no te estoy diciendo que digamos, la mayoría de gente hace una encuesta, la mayoría de gente quiere pena de muerte, propongamos pena de muerte. No, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, ok, pero ¿por qué la gente quiere pena de muerte? Porque tiene un problema, tiene miedo a la inseguridad, tiene miedo a estas cosas. Entonces empiezas a trabajar sobre eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay un poco de poco, por decirlo así, no sé, en lo que he visto, me puedo estar equivocando, pero en lo que he visto hay poca humildad y un poco más de soberbia de algunas campañas de entender qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, me parece muy extraño que quizás me equivoco porque no estoy en la campaña ni conozco la campaña de Verónica Mendoza, pero si tú solamente apuntabas a ganarte el sur y no tenías un plan B, estás complicado porque, oye, el sur no es todo el Perú, también está el norte, también está el oriente, también está Lima, entonces pues tienes que entender que es un electorado complejo. Entonces, ¿cuál es tu segundo plan que vas a trabajar ahí, ¿no? Pues yo creo que esas cositas son las que en esas semanas esperemos que se vean y lo que nos da las encuestas, digamos, por un lado es un ambiente muy desolador que a tan poco tiempo de la campaña el Perú está en este punto de incertidumbre que obviamente no es bueno. Pero por otro lado, digamos, para consuelo de algunos es que todavía hay mucho espacio para que se hagan cosas y todo este tablero se remonte, ¿no? Y sobre el Partido Morado, a mí también me parece muy interesante porque, o sea, yo creo que una de las bancadas más responsables en este Congreso ha sido el Partido Morado. Ha tenido problemas o no, pero han sido una de las más responsables. Creo que han tenido una buena estrategia, etcétera. Y yo creo que el Partido Morado lo que no le debe pasar es convertirse en un nuevo PPC, ¿no? Que es un partido muy limeño, muy digamos, muy cerrado en Lima y en una clase media, digamos, educada y quedarse ahí. O sea, eso quizás ya lo tienen. El tema es que con eso no haces nada, porque no, te puede pasar lo mismo. Obviamente, Lima no es el Perú. Claro, entonces, o no te alcanza para ganar justamente la presidencia o tener una mejor representación en el Congreso. Entonces, ¿cómo haces para desestabilizar eso, no? Entonces, yo creo que ojalá pero el Partido Morado en sí mismo es una construcción interesante, porque es una construcción de un partido desde cero. Entonces, es alguien que no es como que no es como que un grupo de gente, un candidato que alquila un partido ya existente, ¿no? Entonces, esperemos que pasen la valla y bueno, y que le vaya que sigan construyendo. O el problema quizá es el candidato a la presidencia, ¿no? Porque el Partido Morado, ¿no? Como tú lo mencionas, y creo que es la lectura que tienen muchos, es que la gente que está dentro del Partido Morado, los que están postulando, digamos, tienen impecables currículums, etcétera, tienen muy buenas propuestas, están bien estructuradas, pero hay algo con Julio Guzmán que no termina de conectar con la gente. Entonces, al parecer, creo que hay que hacer una evaluación interna. Sí, y ojalá que el Partido Morado sobreviva al líder, ¿no? O sea, la idea de un partido no es que dependa del líder, o sea, la gran cosa es que, claro, mira, o sea, él prefirió hundirse y hundir a todo el partido con él, o sea, después de un resultado tan desastroso en 2006, cuando se hablaba de la renovación y todo en el APRA, dije, bueno, o sea, las evidencias son más que claras, ¿no? De que ya, pero no, es alguien que, y digamos, toda esta renovación nunca se dio y al final fue la misma cúpula que prefirió hundir al partido. Que salir, que digamos que
renovarse, ¿no? Y esperemos que esto no, digamos, no le pase al Partido Morado. Guzmán puede seguir siendo líder del partido y figura prominente en él, pero definitivamente lo que se ha demostrado es que no ha sido un buen candidato, y no ha sido un buen candidato no necesariamente por culpa de él en sí mismo, sino por el contexto, por todo lo que ha habido, etcétera, pero quizás necesitaban una mejor figura para una figura más que genere mayor empatía digamos, para que expanda un poco la base electoral del Partido Morado, ¿no? Entonces, el Partido Morado está muy bueno en el Congreso, ojalá que logre mejor representación, pero siguen hablando a un grupo bastante reducido. Entonces, cómo lo que tú tienes lo escalas, eso es algo que le falta al Partido Morado y es algo que deben entender, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está la deficiencia. Y sí, creo que Guzmán, esta última semana se le ha visto con un brillo diferente, pero, digamos, hubiese sido así desde el principio, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me genera mayor empatía, me parecía que hubiese sido una mejor candidata Flor Pablo como presidenta. Y yo creo que también jugó un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Esta ambigüedad del propio Guzmán con respecto al gobierno de Sagasti, ¿no? Entonces a veces salía que sí, digamos, somos un equipo, o el Partido Morado como relacionándose con el gobierno de Sagasti, y luego negándolo, relacionándose, negando. Entonces yo creo que desde el principio hubiera dicho, sí, bueno, es lo que nos tocó porque el momento fue la crisis, necesitaba de un partido responsable y nosotros estamos allí, y bueno, vamos a apoyarlo. Entonces, en lugar de ir digamos, corriéndose a la idea de que el gobierno de Sagasti es el gobierno morado, diciendo, bueno, embrace it, ¿no? Como que agárralo y dices, ya, estamos trayendo vacunas, estamos trayendo todo esto. O sea, entiendes, como que tienes algo sobre lo cual más construir. Pero han tratado de alejarse, ¿no? O sea, en un intento de qué, para qué, o sea, a razón de qué esforzarse tanto por contradecir lo que bueno, ¿no? Sí, yo creo que ahí es parte del cálculo también, porque obviamente no están solos, de la oposición misma, ¿no? Entonces, la oposición quería que, o sea, de nuevo, partidos muy responsables en el Congreso, ¿no? Pero ellos querían que, hasta cierto punto, poner la etiqueta que este es un gobierno morado, para luego tener una excusa mejor de, no, este es un gobierno morado, supuestamente debe ser no partidario, etcétera, y bajárselo, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos crean la etiqueta y los morados, o sea, fue un juego que no sabían cómo lidiar con eso, y la ambigüedad no fue necesariamente una buena estrategia, me parece. Bien, muchas gracias, José Luis, por esta conversación. Seguramente volveremos a conversar más adelante, porque todavía faltan semanas y como tú mismo nos dices, el panorama va a cambiar totalmente. De repente, de acá en unas semanas estaremos hablando de otros candidatos en los primeros lugares, quién sabe. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y disculpen la emoción de algunos temas. Es como la política está súper complicada, pero nada, no perdamos la esperanza y digamos, esperemos que en las siguientes semanas los indecisos terminen de decidirse y el panorama se aclare. Y nada, esperemos tener una mejor representación en el 2021, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, José Luis. Un gusto, y gracias, amigos, por acompañarnos en Infiltrados. Nos reencontramos en la próxima oportunidad.